Si logras encender la cosechadora, pago la deuda de tu madre. Se rió el hacendado del niño. ¿Puede un niño encender lo que todos dieron por muerto? En un rincón olvidado del campo, una cosechadora oxidada se convirtió en el escenario de un desafío imposible, donde la fe y el amor se midieron contra la burla y la soberbia. Prepárate para presenciar una historia que no solo encendió un motor, sino también la esperanza de un corazón valiente. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y si amas a Dios, dale me gusta y suscríbete, porque lo que descubrirás aquí transformará tu manera de creer. El hacendado, con una sonrisa torcida y un brillo de burla en sus ojos, lanzó un reto que parecía una sentencia. Frente a todos, señaló aquella cosechadora abandonada, cubierta de óxido y polvo, como si fuera un monstruo dormido, imposible de despertar. Nadie en el pueblo había conseguido moverla ni un centímetro, y ahora le pedía a un niño que lo intentara. El silencio se mezcló con carcajadas incrédulas. En medio de esa humillación pública, un muchacho de apenas 12 años apretó los puños. No contestó con palabras, sino con la firmeza de quien lleva una decisión grabada en el corazón. Había algo en su mirada que rompía la risa de los demás. Era la chispa de un fuego interior que no se deja apagar. Ese instante se parecía mucho a las pruebas que todos enfrentamos en la vida. ¿Cuántas veces alguien nos reta con palabras que buscan hacernos sentir pequeños? A veces es un maestro que no cree en nosotros, un compañero que se burla de nuestro esfuerzo, o incluso un familiar que piensa que no seremos capaces. El mundo tiene la costumbre de señalar lo imposible, pero lo que marca la diferencia es cómo respondemos. No siempre con discursos, sino con la valentía de aceptar el desafío en silencio y demostrarlo con hechos. Eso fue lo que hizo el niño. Transformó la humillación en una oportunidad. Y esa es una lección eterna. Cuando el orgullo de otros intenta enterrarte, ahí puede brotar tu mayor fuerza. Muchos recordarían esa escena como una comedia cruel, pero en realidad era el inicio de una revelación. Cada risa de los jornaleros era como una piedra lanzada contra la fe del muchacho. Sin embargo, él no se dobló. Hay momentos en que el alma de un niño brilla más que la soberbia de los adultos, y este era uno de esos. El hacendado no lo sabía, pero al reírse estaba entregando al pequeño la llave de su propia superación. Y así pasa en la vida. Lo que otros usan para herirte, Dios puede transformarlo en el terreno fértil donde crece tu victoria. El niño lo entendió sin saberlo. Aceptó la prueba porque sabía que no estaba solo. Esa actitud recuerda a los jóvenes que se atreven a creer en sí mismos aunque el mundo les diga que no pueden. Piensa en aquel pastorcito que enfrentó gigantes con solo una onda, o en el chico tímido que aún con miedo levantó la voz para decir la verdad. No eran más fuertes ni más sabios que los demás, pero tenían algo diferente. La convicción de que no se trata del tamaño del desafío, sino del valor con el que se enfrenta. Lo mismo pasaba aquí. El niño frente a la cosechadora no parecía un héroe, pero la fe y el coraje lo colocaban en un lugar más alto que cualquier risa burlona. Y eso es lo que necesitamos recordar cada día. No eres pequeño cuando tu corazón está lleno de propósito. Aceptar aquel reto no fue una simple decisión de un instante, sino un acto de amor escondido. Porque detrás del desafío no estaba solo la máquina oxidada, estaba la vida de su madre, la deuda que la ahogaba, la esperanza que parecía perdida. Ese detalle convierte el gesto en algo mucho más profundo. La valentía, cuando nace del amor, se multiplica en poder. Un niño puede enfrentar el peso de un gigante si lo hace por alguien que ama. Y todos, grandes o chicos, podemos encontrar en el amor la fuerza que nos faltaba. Al aceptar el reto, él no pensaba en sí mismo, sino en ella, y esa motivación encendió una llama que nadie pudo apagar. Así,
Mientras el hacendado seguía riéndose y los jornaleros apostaban por su fracaso, en el corazón del niño había un plan distinto. No se trataba de demostrar quién era más fuerte, sino de probar que la fe puede darle vida a lo que parece muerto. Esa cosechadora era solo un símbolo de todo lo que el mundo llama imposible. Y cada paso que dio hacia la máquina fue como un recordatorio silencioso. La grandeza no depende de la edad ni de la fuerza, sino de creer que con valor y amor se puede transformar cualquier burla en triunfo. Lo que parecía un juego cruel estaba a punto de convertirse en una lección para todos. La deuda de su madre era como una sombra pesada que lo acompañaba a cada paso. No eran solo números en un papel, era la angustia en los ojos de ella cada noche, la impotencia de no poder darle lo básico. Para un niño de 12 años, cargar con esa cruz parecía injusto, pero en vez de rendirse, decidió enfrentarlo. Esa cosechadora, abandonada y cubierta de polvo, se convirtió en su única oportunidad. El reto no era solo encender un motor, era encender una esperanza. Quien lo veía acercarse con sus manos pequeñas y manchadas de grasa no entendía que lo movía algo mucho más fuerte que el orgullo. Los que reían al verlo no sabían lo que era sentir la desesperación de un hogar al borde del abismo. Las carcajadas de los jornaleros eran como agujas que querían atravesar su fe. Sin embargo, él siguió avanzando. Y así sucede en la vida. Siempre habrá quienes se burlen de tus intentos, quienes piensen que tu esfuerzo es inútil, pero las risas no tienen poder cuando la motivación viene del amor. Aquel niño no estaba ahí para demostrarle nada al hacendado, sino para liberar a su madre. Ese tipo de fuerza, la que nace del sacrificio, es la que cambia destinos. Cada paso hacia la máquina era como un recordatorio de todas las veces en que un hijo ve a su madre sufrir y decide hacer algo, aunque sea imposible. Muchos niños conocen esa sensación, querer ayudar en casa, aunque los demás digan que son demasiado pequeños. Y ahí está la verdad. No hace falta ser grande para dar pasos gigantes. A veces basta un corazón decidido. Ese muchacho nos enseña que el amor a la familia puede transformar el miedo en acción, y que incluso las manos más frágiles pueden mover montañas si están guiadas por un propósito. Imagina por un momento la escena. Un niño frente a una máquina que ni los adultos habían logrado encender. El contraste era ridículo, casi cruel, pero en esa imagen está escondida una enseñanza. No se trata de cuán grande sea el obstáculo, sino de cuán fuerte sea tu determinación. Todos tenemos cosechadoras en la vida, problemas que parecen demasiado grandes, deudas emocionales o materiales que nos aplastan. La pregunta es, ¿te acercas a ellas con miedo o con fe? El niño eligió lo segundo, y ese paso inicial ya era una victoria. Esa misma decisión la pueden tomar los pequeños hoy en día en cosas cotidianas. Cuando se animan a estudiar, aunque la tarea parezca imposible. Cuando piden perdón aunque les cueste. Cuando ayudan en casa aún sin que se los pidan. Cada acción, por pequeña que parezca, abre una puerta hacia la libertad. El niño lo comprendió instintivamente. No estaba arreglando solo una máquina, estaba construyendo un futuro distinto para su madre. Y eso lo volvía invencible, aunque nadie más lo entendiera. La burla del hacendado y las risas de los jornaleros quedaron como ruido de fondo. El verdadero sonido era el latido del corazón del niño, decidido a cargar un peso que parecía insoportable. Esa mezcla de amor, fe y coraje era lo único que necesitaba para seguir. Porque cuando tu causa es justa y nace del amor, no importa cuánto se rían, tu determinación brilla más fuerte que cualquier burla. Y ese brillo, tarde o temprano, acaba iluminando a todos los que dudaron de ti. El niño guardaba un secreto que nadie más conocía. Mientras los demás veían un montón de hierro oxidado,
él escuchaba otra cosa, un murmullo casi vivo, como si los engranajes fueran viejos amigos contándole sus penas. Había aprendido a escuchar lo que otros no escuchaban. Su abuelo le había enseñado a reconocer el latido del hierro, esa vibración que si uno presta atención nunca miente. Así, mientras todos reían, él sonreía en silencio. Sabía que la máquina no estaba muerta, solo dormida. Ese don que tenía no era magia, era sensibilidad. Algunos niños tienen la capacidad de sentir lo que otros ignoran, el dolor en un amigo que calla, la tristeza escondida en una mirada, la esperanza en algo que parece acabado. Escuchar con el corazón es un poder que pocos valoran, pero que puede cambiar todo. Igual que el niño frente a la cosechadora, cada uno de nosotros puede aprender a ver más allá de lo evidente. Y en ese más allá está la clave de los milagros. El recuerdo de su abuelo lo acompañaba como una voz interior. Si escuchas el latido del hierro, nunca falla. No era solo un consejo mecánico, era un principio de vida. Si prestas atención, siempre hay un latido en lo que parece perdido, en una amistad rota, en un sueño olvidado, en un corazón cansado. Escuchar ese latido es decidir creer que todavía hay vida, que todavía hay oportunidad. Y los niños, con su inocencia, suelen tener esa capacidad más que los adultos. Aquí quiero hacerte una invitación especial. ¿Te erizó la piel esta parte? Dímelo en los comentarios con la hora exacta. Y si tu corazón le pertenece a Dios, deja tu like y suscríbete a Pequeños Prodigios. Lo que viene te mostrará grandes milagros. Tu reacción es parte de esta historia, porque lo que sientes también es un testimonio de fe. Ese instante era más que un niño frente a un motor. Era una enseñanza viva para todos los que presenciaban la escena. Algunos pensaban que estaba loco, pero él simplemente estaba en sintonía con algo mayor. A veces la fe se parece a eso. Escuchar lo que otros llaman silencio y descubrir que ahí hay un latido, un mensaje, una promesa. Ese es el lenguaje de lo invisible, el que sostiene cuando nada más parece posible. Al mirar la máquina, el niño no veía óxido ni ruina, veía potencial. Y esa mirada es la que necesitamos aprender a cultivar. Donde otros ven fracaso, podemos ver aprendizaje. Donde ven final, podemos ver comienzo. El abuelo le había regalado mucho más que un consejo mecánico. Le había dado un mapa espiritual. Escuchar el latido del hierro era, en realidad, escuchar el latido de la esperanza, y quien aprende a escuchar así jamás se rinde. El niño se deslizó bajo la máquina como quien entra en un mundo secreto. Desde abajo todo parecía aún más imposible. Piezas oxidadas, engranajes dormidos, tuercas pegadas como si fueran parte del mismo hierro. Pero él no se dejó intimidar. Sus dedos comenzaron a moverse con una velocidad que sorprendía, como si cada tornillo supiera exactamente dónde encajar. Aquel silencio cargado de tensión se llenó con el sonido metálico de sus herramientas improvisadas. El sudor bajaba por su frente, pero en sus ojos no había cansancio, sino una chispa encendida. Era la misma chispa que aparece en un niño cuando, a pesar de los tropiezos, decide volver a intentarlo. Muchos lo hubieran visto como un juego peligroso, pero para él era la oportunidad de demostrar que la fe y la constancia pueden hacer lo que parece imposible. Su cuerpo frágil contrastaba con la fuerza de su espíritu, y eso era lo que lo mantenía en movimiento. Cada movimiento de sus manos era un acto de fe. No tenía manuales ni repuestos, solo intuición, amor y coraje. A veces la vida también nos coloca en lugares donde no tenemos todo lo necesario, donde parece faltar la herramienta clave. Pero ahí descubrimos que lo esencial no siempre es material. Es el valor de seguir, la creatividad para buscar soluciones, la paciencia para no rendirse. El niño, con cada giro de tornillo, nos recordaba que el poder no está en lo que tenemos, sino en cómo usamos lo poco que llevamos dentro.
En ese instante, cualquiera podría haber dicho que no lograría nada. Y sin embargo, el contraste entre las carcajadas del hacendado y la determinación del muchacho hacía aún más clara la lección. Lo que nace de la fe no necesita aprobación. Su esfuerzo no buscaba aplausos, buscaba liberación. Así pasa también con nosotros. Cuando actuamos por amor, incluso lo invisible se convierte en victoria. El mundo puede no entender, pero el corazón sabe por qué lucha. Lo admirable es que el niño no se detuvo a pensar en la dificultad, solo actuó. Esa rapidez de sus dedos era como el reflejo de un alma que no teme ensuciarse para salvar lo que ama. Nos enseña que no se trata de tener fuerzas extraordinarias, sino de poner todo el corazón en lo que hacemos. Y cuando un corazón arde con propósito, hasta las piezas oxidadas vuelven a girar. Esa es la magia de la perseverancia. Bajo aquella cosechadora, su cuerpo parecía pequeño, casi insignificante. Pero lo que realmente se movía no era solo la máquina, sino la esperanza. Cada ajuste, cada gota de sudor era un ladrillo invisible en el puente hacia la libertad de su madre. Y es que así funciona la vida. Lo que parece una acción pequeña puede tener un impacto eterno. Lo que comenzó como un reto cruel se estaba transformando en una lección de fe y resiliencia que nadie olvidaría. El hacendado, impaciente, encendió un cigarro como si con el humo pudiera cubrir su propia inseguridad. Se cruzó de brazos, convencido de que solo perdería unos minutos viendo a un niño fracasar. A su alrededor, los jornaleros murmuraban entre sí, repitiendo lo obvio. Ni los mecánicos más experimentados habían logrado encender esa máquina. El aire del campo parecía detenido, como si todo el lugar contuviera la respiración esperando el desenlace. Esa escena es un reflejo de la vida. Siempre habrá quienes digan que es inútil intentarlo, que si otros más grandes y preparados no pudieron, tú tampoco lo harás. Es la voz de la duda disfrazada de consejo. Pero el niño no escuchaba esas voces. Tenía la mirada fija en lo que debía hacer, y esa concentración era su escudo contra la incredulidad. A veces, el secreto para vencer no está en tener más fuerza, sino en ignorar los murmullos que buscan robarte la fe. Los jornaleros entre murmullos lanzaban frases como dagas: «Es imposible, está perdiendo el tiempo, ni con ayuda lo logrará». Pero cada palabra de duda solo aumentaba la tensión y, paradójicamente, la gloria que estaba por revelarse. Porque en los momentos de mayor oscuridad es cuando más brilla la luz de un milagro. El campo entero estaba expectante, y aunque no lo sabían, lo que estaban a punto de presenciar no era un fracaso, sino un acto de fe encarnado en un niño. Aquí quiero detenerme y hablarte a ti que escuchas esta historia. No te quedes en silencio. Escribe en los comentarios el minuto en que llegaste y comparte tu emoción. Y si amas a Dios de verdad, suscríbete a Pequeños Prodigios, porque aquí verás historias que cambiarán tu fe. Tu voz también importa, y tu testimonio puede inspirar a otros que necesitan recordar que nada es imposible. El hacendado exhalaba humo con calma fingida, pero en el fondo comenzaba a impacientarse. No lo mostraba, pero había algo en la postura firme del niño que le incomodaba. Y eso también nos enseña algo. Los que subestiman la fe suelen sentirse inquietos cuando la ven en acción. Porque la fe es invisible, pero poderosa. No se mide en títulos ni en experiencia, sino en el fuego del corazón. Y eso, en manos de un niño, se vuelve imparable. La tensión se volvió casi insoportable. Cada segundo parecía eterno. Cada murmullo era un eco que rebotaba en el aire. Y sin embargo, en medio de ese ambiente cargado, el niño seguía moviéndose con precisión, como si los rumores no existieran. Lo que nadie sabía era que justo en esa calma aparente se estaba gestando la explosión de un milagro. Un momento capaz de callar burlas, romper prejuicios
y demostrar que lo imposible, cuando se enfrenta con fe, se convierte en historia viva. De pronto, un chasquido metálico quebró el silencio como un trueno inesperado. Fue un ruido seco, breve, pero suficiente para que todos dejaran de hablar y fijaran la mirada en aquel niño. Él, sin titubear, giró la llave improvisada que había construido con sus propias manos. El aire se volvió denso, nadie respiraba, nadie parpadeaba. Esos segundos se alargaron como si el tiempo mismo quisiera presenciar lo que estaba a punto de ocurrir. Ese momento nos recuerda a las ocasiones en que todo parece estancado, pero un pequeño movimiento abre la puerta al cambio. Muchas veces en la vida el clic de una decisión es lo que transforma años de espera en un instante de revelación. Puede ser pedir perdón, dar el primer paso en un sueño o atreverte a creer en ti cuando nadie más lo hace. Así como el niño giró la llave con fe, tú también puedes girar la llave de tus propios imposibles. El rugido metálico que siguió estremeció la tierra y el corazón de todos los presentes. Era como si un gigante hubiera despertado de un largo sueño. Las carcajadas se apagaron de golpe, sustituidas por un silencio reverente. Esa vibración no solo provenía de la máquina, era un eco que sacudía la incredulidad de quienes habían asegurado que nunca ocurriría. Y ahí está la enseñanza. Lo que parece muerto puede revivir cuando alguien se atreve a creer. Para el niño, ese sonido no era sorpresa, sino confirmación. Había escuchado el latido del hierro antes de que los demás lo notaran. Y lo mismo pasa con la fe. Quien cree de verdad ya ha visto el milagro en su interior antes de que ocurra afuera. Esa certeza lo mantuvo firme mientras los otros se burlaban. Es un recordatorio para todos. Cuando tu corazón se llena de convicción, lo imposible deja de ser un obstáculo y se convierte en promesa. El campo entero parecía contener el aliento, pero lo que realmente sucedía era algo mucho más profundo, una lección eterna. Los presentes aprendieron que los milagros no llegan en medio de aplausos, sino en medio de burlas, dudas y silencios tensos. El niño había transformado un reto cruel en un acto de fe tan poderoso que hasta la tierra tembló bajo el rugido de la máquina. Y esa fuerza interior es la misma que tú puedes despertar en tu vida diaria. Ese rugido metálico que parecía sacudir hasta las nubes fue como una respuesta del cielo. Era la prueba de que lo invisible se hace visible cuando alguien se atreve a intentarlo. Lo que comenzó como un juego de humillación se estaba convirtiendo en un testimonio que nadie olvidaría jamás. Y así, con un solo movimiento de fe, un niño estaba cambiando no solo el destino de su madre, sino también el corazón de todo un pueblo. La cosechadora rugía con vida propia, levantando una nube de polvo que cubría el aire y parecía limpiar también las dudas del pueblo. Ese estruendo no era solo el de un motor encendido, era el grito de la esperanza que renacía. El niño, con las manos todavía manchadas de grasa y los ojos brillando, miró hacia el horizonte como si supiera que algo había cambiado para siempre. No había encendido solo una máquina, había encendido el futuro. El hacendado, que minutos antes se reía con desprecio, tragó saliva. Su sonrisa se desmoronó, incapaz de sostenerse ante lo evidente. Lo que para él era una burla se había convertido en su derrota silenciosa. No podía negar lo que tenía frente a los ojos. Un niño había logrado lo que ningún mecánico adulto consiguió. Esa imagen lo desarmó por dentro. A veces, la fe desbarata el orgullo de los soberbios sin necesidad de palabras. Los jornaleros, que antes se burlaban, quedaron mudos, como testigos de un milagro inesperado. Algunos incluso sintieron un escalofrío recorrerles la espalda, porque lo que habían visto no era normal. Era como si la vida les estuviera recordando que nunca se debe subestimar la fe de un corazón pequeño. Aquella escena se clavó en sus memorias como una lección eterna.
Lo imposible no existe cuando alguien cree de verdad. El niño no pidió aplausos ni reconocimientos. Todo lo que pensaba estaba en su madre, en la promesa de que esa deuda que la aplastaba se borraría para siempre. En sus ojos se podía leer algo más grande que la victoria. Se podía leer amor. Porque al final, la fuerza que lo sostuvo no fue el orgullo de demostrar nada, sino el deseo puro de ver a su madre libre. Y ese tipo de amor es la mayor revolución que existe. Esa cosechadora encendida simbolizaba mucho más que un motor en marcha. Era la prueba de que incluso lo abandonado y oxidado puede volver a tener vida. Así también pasa con los sueños olvidados, con las personas que otros dieron por perdidas, con las familias que sienten que ya no hay salida. Lo que el niño logró nos recuerda que todo puede resucitar si se mezcla fe, amor y coraje. Nada está tan roto como para que Dios no pueda restaurarlo. Al final, no fue solo el polvo que se levantó en el aire, fue el orgullo, la fe y la esperanza de un pueblo entero. El niño, con un solo acto de valentía, les mostró que los milagros no son cuentos, sino realidades que se encienden en el corazón y transforman lo visible. Lo que comenzó con risas crueles, terminó con silencio reverente. Y en medio de ese silencio, una verdad brillaba clara. Lo pequeño, con fe, siempre será más grande que lo imposible. Lo que comenzó como una risa cruel, terminó convertido en un testimonio vivo de que nada es imposible para quien tiene fe y amor en el corazón. Ese rugido metálico no solo levantó polvo en el aire, levantó también la certeza de que los milagros se encienden en lo pequeño. Si esta historia tocó tu alma, cuéntame en los comentarios desde dónde la viste y, si amas a Dios, suscríbete a Pequeños Prodigios, porque aún hay muchas más revelaciones que esperan cambiar tu vida.